La brújula ideológica del Centro Democrático. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, un espacio de análisis donde hablamos con claridad y sin rodeos sobre los hechos que están moldeando la realidad política en Colombia y en el mundo. Aquí estudiamos el trasfondo de cada acontecimiento, sus causas, sus actores y sus consecuencias. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Hoy quiero hablarles de un debate que ha vuelto a tomar fuerza en estos últimos días dentro del Centro Democrático y que muchos han querido reducir a un pleito de trinos. Si el partido es de derecha, de centro o de qué. Yo no voy a entrar en esa pelea de titulares. Prefiero hacer algo distinto, que es explicarles con seriedad y con respaldo académico de dónde viene esa discusión, qué significa realmente cada una de esas palabras y dónde está parado hoy doctrinalmente nuestro partido. Porque esto no es una opinión mía de pasillo, es una pregunta que la ciencia política lleva más de 2 siglos tratando de responder. Empecemos por el origen. Las palabras izquierda y derecha no nacieron como ideologías, nacieron como un asunto de sillas. En 1789, en la Asamblea Nacional Francesa, los diputados que defendían al rey y el orden que ya existía se sentaron a la derecha de quien presidía. Los que empujaban el cambio revolucionario a la izquierda. Con el paso de los años, esa ubicación física en un salón se convirtió en una manera de organizar todo el debate político de Occidente. La pregunta de si esa distinción sigue sirviendo hoy la respondió mejor que nadie el jurista y politólogo italiano Norberto Bobbio en su libro de 1994 titulado Derecha e Izquierda, razones y significados de una distinción política. Bobbio sostiene que la distinción sigue siendo útil, pero no por la razón que la mayoría cree, es decir, tradición contra cambio. Para él, el verdadero eje es la actitud frente a la igualdad. La izquierda tiende a ver las desigualdades entre las personas como un problema de la sociedad, corregible mediante la acción del Estado. La derecha tiende a ver buena parte de esas desigualdades como parte de la condición natural o social y por tanto no siempre algo que haya que forzar a corregir. Bobbio agrega un segundo eje, el de la libertad contra la autoridad, que cruza el primero y explica por qué hay derechas más o menos autoritarias e izquierdas más o menos libertarias. Y aquí quiero traer una segunda voz, la del filósofo español José Ortega y Gasset, que en 1937, en el prólogo a su libro La rebelión de las masas, escribió una frase que hoy suena casi profética, que ser de izquierda o de derecha es una de las infinitas maneras que tiene el hombre de ser un imbécil, porque ambas posturas, llevadas al extremo, son formas de lo que él llamó hemiplegia moral, es decir, la parálisis de quien solo es capaz de ver los errores del bando contrario y queda ciego frente a los propios. Ortega no estaba pidiendo que la gente no tenga convicciones, estaba advirtiendo que cuando la etiqueta se vuelve identidad total, la persona deja de pensar y empieza solo a repetir un libreto. Ahora bien, no toda derecha es igual. Y aquí hay que ser rigurosos, porque este matiz es el que de verdad importa. El politólogo neerlandés Cas Mudde, uno de los mayores especialistas mundiales en movimientos de derecha, distingue con claridad
entre la extrema derecha y la derecha radical populista. La extrema derecha, dice Mude, rechaza la democracia en sí misma, es decir, la soberanía popular y la regla de la mayoría. La derecha radical populista, en cambio, no rechaza las instituciones democráticas, pero combina nacionalismo, autoritarismo y desconfianza hacia los cuerpos intermedios de la democracia liberal. Esta distinción importa muchísimo, porque un discurso de derecha que defiende la propiedad privada, la libre empresa y el orden institucional no es lo mismo que un discurso que coquetea con el desconocimiento de las instituciones o de los resultados electorales. Lo primero es perfectamente compatible con la democracia liberal. Lo segundo es precisamente el peligro del que hay que cuidarse, venga de donde venga, de la derecha o de la izquierda. Entonces, ¿por qué un partido como el Centro Democrático se resiste tanto a dejarse encerrar en una sola casilla? Aquí hay que citar a otro autor clásico, el politólogo alemán Otto Kirchheimer, quien en los años 60 acuñó el concepto de, abro comillas, partido atrápalo todo, cierro comillas, el Catch-all Party. Kirchheimer observó que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos partidos europeos dejaron de ser vehículos de una sola ideología cerrada y empezaron a ampliar su base, moderando su discurso doctrinario para poder representar a sectores sociales distintos, sin perder su núcleo de convicciones. Esa lógica de partido amplio, que no depende de una sola etiqueta, es clave para entender por qué el Centro Democrático ha insistido en que no hay que encasillarse. No porque abandone sus convicciones de fondo, sino porque quiere que quepan en la casa personas que creen en la seguridad, en la institucionalidad y en la libre empresa, pero a quienes también les importa profundamente lo social y que por culpa de una sola palabra podrían sentir que no tienen espacio. Sobre esto, además, hay estudios académicos específicos sobre nuestro propio movimiento. La politóloga Laura Wills Otero, de la Universidad de los Andes, junto con el investigador Jorge Andrés Manrique, publicaron un análisis reciente en el que describe al uribismo como una síntesis de tres elementos: seguridad autoritaria, tecnocracia neoliberal y alianzas con sectores económicos y sociales diversos desde el empresariado hasta el campo. Es literalmente una coalición heterogénea, no un bloque ideológico uniforme. El propio Francisco Gutiérrez Sanín, en un artículo publicado en la revista Euro-Latinoamericana de Análisis Social y Político, tituló su trabajo con una pregunta que lo dice todo. Abro comillas: ¿demócrata, radical, extremista o todas las anteriores? Cierro comillas. Esa pregunta abierta, hecha desde la academia y no desde la trinchera política, confirma que este no es un movimiento que se deje resumir en un adjetivo y que la discusión interna sobre cómo llamarnos no es nueva, ni es un signo de crisis. Es, hasta cierto punto, el reflejo natural de una coalición amplia. Ahora, ¿y el modelo económico y social que defendemos, cómo se llama en la teoría? Aquí conviene mirar a la escuela alemana de la posguerra, la del llamado ordoliberalismo, con economistas como Walter Eucken, Wilhelm Roth y Ludwig Erhard, arquitectos de lo que se conoció como la economía social de mercado. Su propuesta, que fue la base del llamado milagro económico alemán,
defendía la libre empresa, la propiedad privada y la competencia, pero dentro de un marco legal fuerte y con un Estado que sí interviene para garantizar cohesión social. No es el libre mercado sin reglas ni sin Estado. Tampoco es el estatismo que ahoga la iniciativa privada. Es precisamente la síntesis que recoge nuestro propio estatuto, que en su preámbulo dice que el partido promoverá la iniciativa privada y el desarrollo empresarial con prevalencia de la acción del Estado en procura del bienestar social y de la dignidad humana. Esa misma frase estatutaria es también la que define al partido, textualmente, como uno que nace como un partido de centro dentro del espectro político, incluyente, participativo, con respeto por la diversidad de ideas y matices ideológicos. Entonces, uniendo todos estos hilos, la ciencia política, desde Bobbio, nos enseña que el eje real no es una etiqueta, sino la actitud frente a la igualdad y a la autoridad. Ortega y Gasset nos advierte contra la parálisis de identificarse ciegamente con un bando. Cass-Mudde nos da las herramientas para distinguir entre una derecha democrática que defendemos con convicción y una extrema derecha que representa un peligro real para cualquier democracia, sea de donde sea. Kirchheimer nos explica por qué un partido amplio evita encerrarse en una sola palabra. Y los estudios académicos sobre nuestro propio movimiento confirman que somos desde el origen una coalición diversa y no un bloque monolítico. El estatuto, que es el documento que de verdad nos vincula a todos, ya había resuelto esto desde 2017. Somos un partido de centro, con una doctrina que en la práctica combina libertad económica, institucionalidad y seguridad, con una preocupación real por lo social. Por eso creo que la pregunta correcta no es si somos de derecha o no. La pregunta correcta es si defendemos la libertad económica y la propiedad privada, sin dejar de lado a quien más necesita del Estado. Si defendemos el orden y la seguridad, sin caer en el autoritarismo. Y si somos capaces, como decía Ortega, de pensar con las dos piernas y no solo con media, evitando tanto la complacencia con los extremismos de derecha que hoy preocupan a media democracia occidental, como el otro extremo, el de quienes históricamente han querido resolver la desigualdad acabando con la libertad. Esa, y no una etiqueta, es la verdadera identidad del centro democrático. Gracias, muchas gracias por escucharme una vez más en su podcast Píldoras del Saber. Si este análisis te ayudó a comprender mejor la coyuntura, compártelo con tus amigos y familiares. Nos reencontraremos, Dios mediante, en el próximo episodio para seguir pensando el país y el mundo en este espacio creado para dialogar ampliamente, con criterio y contexto. Hasta pronto.